Boa tarde a todos, e muito obrigada pelo convite para participar desse Momento com Kids 2021. Meu nome é Ana Helena Reis, eu sou presidente da Multifocus, que é uma empresa brasileira de investigação e inteligência de mercado, centrada, né, em estudos com crianças e adolescentes. Também participo como diretora do Mediativa, né, e tenho participado de todos esses festivais com Kids Prix Jeunesse desde seu início. Então, primeiramente, eu queria felicitar a Comissão de Regulação de Comunicação da Colômbia por o trabalho excelente que tem realizado, muito interessante, muito completo, e principalmente pela Mariana, né, pela disposição de apresentar esse trabalho aqui no Conkids. Tá? Como empresa de pesquisa de mercado, centrada também em estudos com infância e adolescente, eu tenho feito uma série de estudos bianuais, né, com crianças de 4 a 17 anos, sobre hábitos de uso, né, de dispositivos audiovisuais. E aí, o que eu percebo é que, em grande parte, nós temos uma semelhança com esse estudo que está sendo realizado, que foi realizado, na verdade, pela comissão. Então, eu passo a palavra agora para a Mariana, para que ela apresente os resultados desse estudo, e, ao final, fazer algumas perguntas, tentando ver quais as semelhanças, quais as diferenças que a gente tem entre esses dois países parceiros. Então, estamos muy interesados en oír la presentación de Mariana. Entonces, paso la palabra para que tú comiences su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Un buen día para todos. Soy Mariana Viña, comisionada de la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Y ante todo, de parte de todo el equipo humano de la comisión, quiero agradecer la invitación que nos hace ComKids. Espero que sea de interés para todos ustedes. Básicamente, este espacio creo que es muy útil para darles a conocer los hallazgos y conclusiones más relevantes del estudio que hemos realizado sobre los hábitos de consumo audiovisual de la niñez aquí en nuestro país, y que también analizó las prácticas de mediación parental que desarrollan los padres y cuidadores con sus hijos o niños a cargo. Consideramos que este estudio es también muy importante para los creadores de contenidos y para el sector audiovisual en general, porque revela interesantes hallazgos, todos basados en datos fiables, que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de crear contenidos audiovisuales que puedan responder a los intereses de los niños y adolescentes, por supuesto teniendo en cuenta su realidad y que contribuyan a enriquecer su desarrollo. Inicialmente, quiero contarles que este estudio no tiene precedentes en Colombia. Por su cobertura demográfica y por su diversidad de énfasis temáticos, es un estudio que por primera vez nos da un panorama actualizado de cuáles son las actitudes y los comportamientos de los niños cuando consumen contenidos audiovisuales en distintas pantallas, ya que se tuvo en cuenta no solo su consumo en televisión, sino también en internet, en celulares, en consolas de videojuegos, etc. Para el estudio tuvimos la participación de niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad, de distintos lugares de todo Colombia, incluyendo zonas urbanas y rurales. Practicamos 1.816 encuestas, todas presenciales. Ello contribuyó pues un poco al trabajo etnográfico, y 90 observaciones etnográficas justamente realizadas por expertos antropólogos y psicólogos
lo cual nos permitió recolectar datos con un alto grado de representatividad y también pues de cercanía a la cotidianidad de las niñas y los niños en sus contextos familiares y personales. Entonces creemos que es muy relevante pues la manera como se elaboró la muestra del estudio. Para entrar en materia, lo primero que quisiera es describir los hallazgos sobre los tipos de pantallas o dispositivos que prefieren ver los niños y los adolescentes en Colombia, porque para todos es claro que actualmente en los hogares colombianos existe la posibilidad de acceder a contenidos audiovisuales a través de diferentes dispositivos, como mencionaba hace un rato, televisores, computadores de mesa, computadores portátiles, celulares, teléfonos móviles, tabletas digitales, consolas de videojuegos, en fin. Entonces es importante conocer cómo en su cotidianidad ellos usan estas diferentes pantallas o dispositivos. Aquí quiero presentarles una breve infografía que describe lo que revela el estudio sobre el uso de dispositivos en los hogares. ¿Sabes cuáles son las pantallas preferidas de las niñas y los niños en Colombia? La CRC hizo un estudio que revela esta información. En los hogares colombianos hay una gran diversidad de dispositivos para que las niñas y los niños vean contenido. Los celulares son los que más mencionaron las niñas y los niños, seguidos de los televisores inteligentes. Luego están los televisores tradicionales, los computadores, las tabletas digitales y las consolas de videojuegos. De los dos primeros, el televisor se considera de uso colectivo, mientras que el celular se configura como el dispositivo de uso personal preferido por los niños y niñas, ya que el 63% es propietario de uno. Además, su uso se incrementa con la edad. Entre los 6 y los 9 años, el 32% usa celular. Entre los 10 y los 13 años, el uso aumenta al 58%. Y en los adolescentes de 14 a 17 años, vuelve a incrementarse al 87%. Por lo tanto, el celular se posiciona como el dispositivo más relevante para los niños y las niñas, porque les permite realizar la mayoría de las actividades de consumo mediático que más les llama la atención en un solo dispositivo. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del informe ejecutivo del estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. Como pudimos ver en la infografía, un primer resultado a destacar es que los niños perciben a los celulares como una especie de multimedio en el que pueden satisfacer sus necesidades de consumo, consumo comunicativo y obviamente audiovisual. Y vemos también que la televisión sigue teniendo un uso muy importante, pero es asumida como un dispositivo para consumo familiar más que personal. Los niños no perciben a los televisores como un dispositivo personal, como si pues perciben al celular, o también incluso a las tabletas y a todos los demás dispositivos móviles, de manera que esta percepción pues claramente condiciona el uso de unos y otros. El estudio además estableció acerca de los tiempos de consumo audiovisual de los niños en los diferentes medios, estableció datos importantes sobre este tema. Entre semana vimos que, por ejemplo, en promedio ven 146 minutos de televisión, que corresponde a las columnas que podemos ver en azul, que nos muestra la gráfica, siendo los adolescentes de 14 a 17 años los que más ven televisión con 160 minutos diarios. Para los fines de semana, que corresponden a las columnas en rojo, los tiempos se incrementan. En promedio ven 200 minutos diarios y nuevamente vemos cómo los adolescentes son los que más ven con 210 minutos, pero esta vez son igualados por los niños de 6 a 9 años. Pasamos ahora a lo establecido para Internet, donde se evidencia algo interesante, tal como se describe aquí en las primeras 3 filas en blanco de la gráfica. Vemos cómo a mayor edad, mayor tiempo de conexión. Los niños de 6 a 9 años permanecen conectados unos 78 minutos, los de 10 a 13 se conectan en promedio 90 minutos y los adolescentes de 14 a 17 años permanecen unos 102 minutos aproximadamente. Como veremos más adelante, esto puede obedecer a que los padres o cuidadores, digamos que se relajan en su control parental
en la medida en que van creciendo los niños. Y también puede ser debido a que con el tiempo los tipos de entretenimiento de los adolescentes específicamente varían y se van haciendo un poco más personales. Por último, en la segmentación por estrato socioeconómico, vemos cómo solo en el estrato 1 hay una distancia clara del promedio general, probablemente debido a menores posibilidades de acceso al servicio, y en la segmentación por sexo, pues no se evidenciaron grandes diferencias. Ahora, para contextualizar mejor los datos de los tiempos de consumo, quiero mostrarles lo que evidenció el estudio cuando se le preguntó a los niños qué medios usaron durante la última semana. Encontramos que el 85% usó Internet, el 79% usó el celular y el 74% vio televisión, lo que coincide claramente con la tendencia mundial que ubica Internet como el medio de mayor uso por parte de los niños y adolescentes. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el porcentaje de uso de Internet se incrementa si se tiene en cuenta también que varias de las actividades que realizan en los celulares, en las consolas y en la radio online, por ejemplo, pues requieren también una conexión a Internet. Además, al cruzar la pregunta sobre los medios usados en la última semana con la variable de estrato socioeconómico, nuevamente el uso de Internet tiene el mayor porcentaje para la mayoría de los estratos socioeconómicos. Como vemos en esta gráfica, con la barra de color rosado, que representa el uso de Internet y que, por ejemplo, tiene el 100% de uso en el estrato 6, que es el estrato más alto. Y solo en el estrato 1, la televisión, que es la barra azul oscuro, supera al Internet. En los porcentajes totales, la televisión entonces se ubica en un tercer lugar, luego de Internet y luego del celular. Algo que nos llamó la atención fue el uso de las consolas de videojuegos, que está representado con la barra de color amarillo, en donde observamos que también se va incrementando con el estrato socioeconómico. La presencia de este dispositivo en los hogares es solo del 21%, pudiéndose afirmar que contar con una consola de videojuegos en el hogar tiene una relación directa pues con el estrato socioeconómico, con la capacidad adquisitiva. Parece ser que a mayor estrato, mayor posibilidad de acceder a este dispositivo. Con esto en mente, es interesante ver que en los estratos 4 y 5, el uso de las consolas iguala el uso de la televisión y en el estrato 6 la supera, dejándola en una cuarta posición. Ahora les mostraré las actividades que realizan los niños cuando acceden a los diferentes medios. Y ello se contempló, ya que sobre todo en Internet se puede hacer otra clase de actividades diferentes a ver los contenidos audiovisuales. Entonces, sobre las actividades mediáticas que más realizan los niños, el estudio muestra que un 61% acostumbra a ver canales de televisión nacional, un 57% a jugar con el celular, un 55% a acceder a redes sociales y un 46% a ver películas por Internet. Dentro de los tipos de consumo que menos acostumbran en Colombia está ver los canales regionales de televisión. Recordemos que estos son de televisión abierta, radiodifundida, con un 13%, y asimismo ver canales de televisión comunitaria con un 6%. Ahora bien, un dato que confirma una tendencia mundial es el uso de las redes sociales. Como vemos en la gráfica, acceder a redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram es una actividad que se va incrementando con la edad. De los 6 a los 9 años, el acceso a redes sociales es del 32%. Pasa a un 55% en el rango de 10 a 13 años y sube al 76% en adolescentes de 14 a 17 años. Es llamativo que 8 de las 10 actividades que más realizan los niños tienen que ver definitivamente con Internet, incluyendo las que implican el uso de un celular, de un teléfono móvil. Con estos resultados se comprueba que los niños se mueven cotidianamente por diferentes pantallas y que la televisión compite, si se admite el término, con los contenidos que ofrece el mundo digital a través de dispositivos que les resultan muy atractivos, como el celular justamente y claramente las consolas de videojuegos.
Quiero darles a conocer ahora una dimensión muy interesante que se incluyó en el estudio y que corresponde al posicionamiento de marcas. Se preguntó a los niños cuáles eran las marcas de medios que más recordaban. Este posicionamiento es importante porque complementa la información de los hábitos de consumo y también da pistas, digamos, a los operadores y a los manejadores de estos medios. Para obtener los datos de este posicionamiento se aplicaron dos técnicas. La denominada recordación espontánea, que tiene que ver con las marcas que mencionaron de manera natural y autónoma cuando hablaban de los diferentes medios, y por otra parte la técnica de primera mención, que como su nombre lo indica, es la primera marca que mencionaron cuando se les preguntó por canales o plataformas digitales. Con esto claro, quiero mostrarles la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra el posicionamiento de los canales de televisión. De manera general, se destaca que a pesar de la gran variedad en la oferta de canales de televisión y plataformas digitales, el conocimiento espontáneo es limitado, pues digamos que recuerdan apenas algo así como 20 marcas. Además, como estamos viendo en la gráfica, los principales hallazgos dan cuenta de un posicionamiento importante de los canales nacionales privados, que en Colombia son dos, tanto en la recordación espontánea como en la primera mención de marca. Sobre todo el canal RCN, que fue mencionado 12.6% y 26.30% respectivamente, seguido por el canal Caracol, con un 12.2% para recordación espontánea y un 17.60% en primera mención. Por su parte, canales de suscripción como Cartoon Network y Disney Channel también tienen una recordación importante, aunque como vemos en una menor proporción. Un par de datos adicionales acá. El primero es que para los niños en rango de 6 a 9 años, el conocimiento de RCN y Caracol, los canales nacionales colombianos de televisión abierta, es menor en relación con Señal Colombia, que es el canal cultural y educativo del Estado, también de televisión abierta. Y también es menor esa recordación respecto no solo de Señal Colombia, sino de Discovery Kids y de Disney Junior. Lo anterior nos confirma lo identificado en las observaciones etnográficas, en las que los padres o cuidadores manifestaron que la oferta de programas infantiles de los canales nacionales es limitada especialmente para los más pequeños, definitivamente. Y otro dato es que para el rango de 14 a 17 años de edad se evidencia, digamos, un reconocimiento de canales como TNT, Space o Cinemax, aun cuando emiten muy pocos o ningún contenido infantil o juvenil. Para completar este análisis de las marcas de los canales de televisión, se realizó una serie de preguntas a los niños para que asociaran esas marcas a algunos atributos de valor que permitieran identificar las características del posicionamiento. En la siguiente gráfica vemos las principales opiniones. Por ejemplo, para la pregunta ¿qué canal de televisión no puedes dejar de ver?, los niños en edades entre los 6 y 9 años manifestaron preferir canales como Señal Colombia, Discovery Kids o Disney Junior, mientras que para el rango de 14 a 17 años destacan TNT, Space, Star Channel, que es el antiguo Fox, ESPN o Fox Sports. Y frente a la afirmación, ¿es un canal para viejos?, relacionaron los canales de televisión RCN, Caracol, Señal Colombia y City TV, tal vez porque son los canales que ven con adultos en espacios familiares. Frente a la afirmación del canal que ofrece programas de buena calidad, asociaron nombres como Canal 1, que es un canal concesionado en Colombia, TNT, Star Channel, Animal Planet y Discovery Channel. Y frente a la afirmación de la mejor programación y de los mejores programas del mundo, asociaron canales como Discovery Kids, Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Junior y Animal Planet. Respecto a las preguntas referidas a cuál es el canal para enterarse de lo que está de moda en el mundo y cuál muestra situaciones de la vida real, reconocieron a los canales nacionales. Probablemente allí es donde observan noticieros en espacios familiares. Y por último, asocian a YouTube con la idea de que es una compañía para ellos cuando están haciendo otras cosas en casa. Y asociaron a Netflix con la plataforma que está de moda. Es importante aclarar en este punto que el estudio se realizó antes del lanzamiento de la plataforma digital de Disney.
Ahora podemos pasar a los resultados sobre los canales de televisión más vistos entre semana por los niños, donde inicialmente podemos comprobar que el posicionamiento de las marcas difiere un poco del consumo real. Vemos cómo Cartoon Network y Disney Channel ocupan los primeros lugares seguidos por RCN y Caracol, de nuevo. También se puede observar que los dos primeros rangos de edad prefieren los canales infantiles temáticos internacionales y YouTube. Y en el rango de adolescentes ganan terreno definitivamente los canales privados nacionales y también canales extranjeros como Fox o la plataforma Netflix. Cuando pasamos a revisar los canales más vistos en fin de semana, los canales privados RCN y Caracol vuelven a tener los mayores porcentajes debido principalmente a que en estos días ofrecen una mayor oferta televisiva para público infantil, porque así pues lo establece la regulación en Colombia. Es una obligación regulatoria generar una porción de contenido infantil. También es llamativo que las plataformas digitales como Netflix y YouTube incrementan sus porcentajes de consumo conservando sus preferencias por edades. Netflix definitivamente le interesa más a los adolescentes y YouTube es más llamativo para los más pequeñitos. Estos datos sobre los canales más vistos en relación con los datos de posicionamiento permiten evidenciar que hay una oportunidad para los canales privados nacionales debido a que tienen un buen posicionamiento en los niños, pero su parrilla de programación definitivamente no responde de manera adecuada a ese reconocimiento de marca que hacen los niños. Ahora les quiero presentar los hallazgos del estudio sobre las preferencias de los niños en cuanto a formatos y géneros narrativos, un punto muy, muy importante. En esta gráfica vemos los géneros y formatos preferidos entre semana. De manera general se puede afirmar que consumen principalmente contenidos inscritos en géneros de ficción y entretenimiento, mientras que lo que menos consumen son los géneros de información, docudrama y humor. Los contenidos que se ubican en el primer lugar de preferencia son los dibujos animados, con un 48%. Luego se ubican las películas y las series con un 28% y un 13% de preferencia respectivamente. Y acá ya se hace evidente la distancia entre los contenidos de ficción y los de no ficción, pues los documentales solo registran una preferencia del 5% y los realities y los noticieros del 5 y del 2% respectivamente, lo cual pues es bajo. Para que tengan una perspectiva de los intereses formales y temáticos de acuerdo con el rango de edad, vemos cómo en el rango de 6 a 9 años destacan programas como Peppa Pig y Heidi. En el rango de 10 a 13 años mencionan programas como El Increíble Mundo de Gumball y Dragon Ball Z, y en el de 14 a 17 años destacan títulos como Los Simpson. En relación con las películas que consumen en televisión o en plataformas digitales, vemos que en el rango de 6 a 9 años sobresalen de nuevo películas animadas, y en los rangos de 10 a 13 y de 14 a 17 años ya destacan géneros de acción, de ciencia ficción y de terror. Para las series de ficción, en el rango de 10 a 13 años son mencionadas las series de anime y el mayor consumo se presenta en el rango de 14 a 17 años, habiendo mencionado títulos muy variados, entre ellos algunas series que fueron tendencia en 2020 como La Casa de Papel, Soy Luna, Riverdale, Lucifer y The Good Doctor, todas diseñadas para público adulto. Los resultados sobre las preferencias de consumo en el fin de semana no presentan cambios relevantes en las primeras 3 posiciones, aunque los porcentajes de los géneros y formatos punteros sí aumentan drásticamente, tomando una mayor distancia porcentual frente a los de menor mención. También se analizó en el estudio lo que corresponde a las actitudes y comportamientos de los niños. Es muy importante del estudio que nos permitió acercarnos a la cotidianidad de los niños, y allí pudimos indagar por las actitudes y comportamientos frente a su consumo audiovisual. Se les preguntó acerca del disfrute de ver televisión o de conectarse a Internet, pero también se les preguntó sobre los riesgos o desventajas que ellos perciben en estos medios. Para conocer los principales resultados de esta parte del estudio, quiero mostrarles una infografía animada que los resume muy bien.
¿Sabes qué piensan las niñas y los niños colombianos acerca de la televisión? La CRC hizo un estudio que revela esta información. Un 92% de las niñas y los niños que hicieron parte del estudio de la CRC manifestó que disfrutan viendo televisión. Por otro lado, cuando se les preguntó si se sentían muy identificados con la televisión que ven, el 54% estuvo en desacuerdo, percepción que se confirma con otra pregunta sobre si encontraban alguna relación entre lo que ven en televisión y sus vidas, y el 65% estuvo en desacuerdo. Esto se puede deber a que la mayoría de los contenidos televisivos que ven son extranjeros. También a que consumen contenidos que están diseñados para otras edades, y además a que el sector audiovisual colombiano no les ofrece suficientes contenidos con los que se puedan sentir identificados. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del informe ejecutivo del estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. Como pudimos ver en la infografía, aunque un porcentaje muy alto de los niños disfruta viendo televisión, un porcentaje importante no se siente identificado con los contenidos audiovisuales que ve, lo cual genera definitivamente una alerta al sector audiovisual colombiano para revisar qué es lo que está sucediendo con la oferta de contenidos infantiles que se están produciendo en Colombia y que al parecer no está siendo recibida adecuadamente por este público. La falta de identificación de la niñez en relación con los contenidos que consumen en televisión, sin duda es un llamado de atención, y es importante revisar cuáles son las implicaciones sociales y culturales derivadas de este hallazgo. Es muy importante y nosotros hemos hecho una invitación a todo el sector a ello. Porque es importante pensar cómo producir y cómo difundir contenidos de calidad para los niños que den cuenta de su contexto sociocultural y de sus necesidades, a fin de que ellos logren reconocerse en medios como la televisión, pero valoren también su identidad y se encuentren con respuestas o información que les aporte a su desarrollo. Adicionalmente, la manifestación de los niños referente a que en muchas ocasiones no entienden los contenidos que ven, pues puede estar indicando que están viendo contenidos que no son aptos para su edad o que hay una falta de acompañamiento o mediación parental a la hora de ver televisión puntualmente, a lo cual pues me referiré un poco más a continuación. Y es sobre el control parental. Un importante énfasis del estudio fue la indagación sobre las prácticas de control parental que desarrollan padres y cuidadores en la cotidianidad de los hogares colombianos. Para ello se hicieron encuestas y se visitaron algunos hogares con el propósito de poder, digamos, diagnosticar las principales concepciones y comportamientos sobre este importante y necesario acompañamiento al consumo audiovisual de los niños. Para dar a conocer los principales hallazgos de esta énfasis, quiero presentarles otra infografía animal. ¿Sabes qué tipo de control y acompañamiento parental hacen los padres y cuidadores en Colombia? La CRC hizo un estudio que revela esta información. Las principales reglas que aplican los padres o cuidadores para que sus niños y niñas vean televisión son establecer horarios y no permitir el acceso a contenidos no aptos para menores, ambas con un uso del 38%. Otra clase de acciones como mantener una buena comunicación o conocer el contenido al que acceden las niñas y los niños tienen porcentajes muy bajos, de 3 y 2% respectivamente. Cuando se les preguntó si conocían herramientas o funciones que les permitieran controlar los contenidos audiovisuales a los que acceden las niñas y los niños, el 69% manifestó que no. Con lo anterior se establece que un gran porcentaje de padres y cuidadores en Colombia desarrollan un control parental de tipo restrictivo, que no incluye un acompañamiento que incluya el diálogo y la reflexión con las niñas y los niños, que les permita desarrollar un sentido crítico de lo que ven. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del informe ejecutivo del estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. Como pudimos ver, hay una gran necesidad de parte de los padres y cuidadores de apropiar herramientas que les ayuden a implementar en sus hogares un adecuado control parental,
pero tal vez la principal falencia está en que ellos no perciben la importancia de hacer una mediación que permita a los niños desarrollar un sentido crítico de los contenidos audiovisuales que consumen y que además esta práctica sea pues enriquecedora para sus vidas, como lo decíamos. Entonces ahí hay una gran oportunidad de trabajo, de reflexión y de socialización. Finalizando lo que ha sido este resumen muy breve de los principales hallazgos del estudio sobre los hábitos de consumo audiovisual de los niños y adolescentes en Colombia y sobre las prácticas de control parental, solo me resta agradecer su atención, agradecerte Ana, agradecer a ComKids, invitarlos por supuesto a conocer el estudio, el cual está disponible en el sitio web de la CRC, esperando que sea un insumo que permita la cualificación de los contenidos audiovisuales que se están produciendo actualmente para los niños en nuestro país fundamentalmente y que motive al sector audiovisual colombiano para que se asuma como un verdadero generador de productos comunicativos que fomenten la identidad cultural y propicien un mayor bienestar para la niñez de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy interesante el trabajo, Mariana, lo felicito. Y yo quería hacer algunas preguntas, especialmente porque en los últimos 5 años en Brasil se ha producido un verdadero cambio en la posición de los dispositivos tecnológicos a los que tienen acceso los niños, ¿no? La mayoría de ellos tienen un smartphone independiente de su edad o clase social, y este es ahora el dispositivo más utilizado entre las generaciones de 4 a 17 años. Está sustituyendo la mayoría de los demás dispositivos, ya que los niños pueden realizar en él todas las actividades de entretenimiento audiovisual, comunicación y información que necesitan. Entonces, mi pregunta es, ¿esta sustitución también se produce en Colombia? Gracias, Ana. Pues efectivamente, en Colombia se presenta la misma tendencia, definitivamente. Como vimos en la presentación del estudio, el teléfono inteligente es el dispositivo con más presencia en los hogares. Definitivamente hay un promedio de hasta 3 teléfonos inteligentes en cada hogar. Y a esto se suma pues que el 63% de las niñas y niños manifestó que son propietarios de uno. Fíjate. Lo que permite afirmar que pues definitivamente es el dispositivo de mayor presencia en la cotidianidad de la niñez colombiana, en donde vemos cómo opera esta sustitución que ustedes también han identificado. Ah, perfecto. Y en relación con el tiempo dedicado al smartphone, aquí en Brasil era más grande que el dedicado a la televisión o a la computadora. Los jóvenes entre 13 y 17 años pasan una media de 5 horas utilizando el smartphone por día. ¿Cómo es la distribución del tiempo entre los diferentes dispositivos por parte de los niños colombianos? Bueno, en el estudio que hicimos en la CRC tuvimos en cuenta que ahora, con toda esta explosión de dispositivos y de contenidos, los niños realizan varias actividades de consumo mediático al tiempo. Hay una simultaneidad en los consumos y por eso consideramos más apropiado definir promedios de consumo. Entonces, le preguntamos a los niños y a las niñas cuáles fueron los dispositivos o medios más usados en la última semana y pudimos establecer, como lo veíamos en el estudio, que el 85% usó internet, el 79% utilizó el celular y el 74% vio televisión. Con ello, pues se evidencia que el smartphone, como lo decíamos, tiene un porcentaje muy importante, sí, pero no está tan distanciado de la televisión en Colombia. Además, de acuerdo pues, con otros datos del estudio, las actividades que más hacen con el smartphone es jugar videojuegos o navegar por redes sociales, y el consumo de series o películas lo prefieren hacer en el computador, en las tabletas, sí, o incluso sí, pues, en los televisores.
Pero al igual de lo que sucede en Brasil, para los adolescentes entre los 13 y 17 años, el uso del celular se incrementa claramente. Por ejemplo, para el uso de redes sociales llega incluso hasta un 83%. Es alto. Sí, Sí. exacto, muy altísimo. Sí, es lo mismo en Brasil. Y ahora con respecto a Internet, ¿ok? El 80% de los niños brasileños tienen acceso a Internet, independiente de dispositivo. Y 74% de ellas accede a través de su smartphone. ¿Cuál es el principal dispositivo de acceso a Internet en Colombia? Por los niños, ¿eh? Sí. Bueno, de acuerdo con los resultados del estudio, vemos que al igual que en Brasil, el smartphone, como mencionábamos, es el medio más usado para acceder a Internet. Ellos lo perciben como un dispositivo multimedio en el que pueden hacer diversas actividades mediáticas, dentro de las que más les gustan, como jugar videojuegos, interactuar en redes sociales, escuchar música o buscar información sobre los temas que les interesa para hacer las tareas, en fin. Y además porque lo perciben como un dispositivo personal propio, Sí. a diferencia del televisor, que entran un poco ya a percibirlo o asumirlo como un dispositivo familiar, ¿no? De interacción familiar. Sí, es correcto. Es sobre el tema de uso de la simultaneidad. Acá en Brasil, 54% de los niños acceden a Internet siempre o casi siempre mientras tienen la televisión encendida también. ¿Esto también es una realidad en Colombia? Pues el estudio estableció que en Colombia la actividad que más realizan mientras ven televisión es comer. O sea, es lo que más les gusta. Comer, tomar la merienda, almorzar, cenar. Y este dato pues da cuenta de cómo es el consumo audiovisual en la cotidianidad de los hogares colombianos, ¿no? Se vuelve un elemento pues digamos de agrupación familiar y eso conserva un poco tendencias de años atrás. Eso nos llamó la atención. Adicionalmente, en las observaciones etnográficas se percibió una tendencia a acompañar los momentos de las comidas principales, como lo decía. Vemos como al desayuno ellos ven televisión, probablemente la mamá usa el televisor para que el niño se concentre también en su desayuno. Es un mecanismo permanente que les gusta comer sus principales alimentos con el televisor encendido. Luego vemos como actividades como chatear por el celular, WhatsApp, aproximadamente con un 38%, sí, y revisar redes sociales con un 30% son otras de las actividades que en paralelo realizan los niños. Los niños, y es en WhatsApp, todo el tiempo en WhatsApp. Todo el tiempo. Sí. Sí. Okay. Eso puede ser bueno y puede no ser tan bueno. Entonces, sí. De allí la importancia del control parental, evidentemente no solo en la pantalla del televisor, sino en general el monitoreo y la mediación de todos los contenidos a los que están accediendo por WhatsApp. Es impresionante, desde muy pequeñitos además. Sí. Entonces, un otro fenómeno en Brasil es de YouTube, ¿no? A partir de los 7 años, casi todos los niños y adolescentes, creo que 90%, acceden a YouTube independiente de su perfil. Ver vídeos y seguir a los youtubers son las principales actividades a todas las edades. El 80% accede a YouTube casi todos los días. Entonces, ¿qué fuerza tiene YouTube entre los niños colombianos? La tiene, quizá no tanto como la vemos, como nos cuentas en Brasil, pero la tiene. Claramente, YouTube y Netflix, hay que decirlo, son las dos plataformas digitales preferidas por los niños y niñas en Colombia. Aproximadamente vimos que un 42% para YouTube y un 41% para Netflix, dejando a las demás muy lejos. En un tercer lugar, por ejemplo, mencionan a Amazon Prime con un 3%, pues que es bastante distante de estas otras dos.
De todas maneras, es importante mencionar, como lo hice en la presentación, que no teníamos durante la realización del estudio la plataforma Disney Plus en juego, ¿no? Sí. Porque Ujú. ahora hemos percibido que está tomando bastante fuerza, sobre todo para los más chiquiticos. Entonces, pues eso será algo que podremos analizar más adelante. Pero sí hay un aumento considerable de consumo de esta plataforma de Disney. Adicionalmente, pues es muy interesante en nuestro estudio ver cómo YouTube tiene preferencias según rangos de edades, ¿no? Entonces, en el rango de edades 6 a 9 años, vemos un 50% y en cambio Netflix es más consumido por los adolescentes, con un Sí, 48%. ujú. Creo que Sí, sí. Creo que es la misma tendencia en Brasil. sí, Los más pequeños, más es, no YouTube, ujú, pero Netflix es un fenómeno acá también, sí, más YouTube está creciendo asustadoramente. sí, Eh, claro, es global y tienen es, allí una cantidad de interactividad que, pues, por supuesto, para ellos es muy atractiva. Ujú. Sí. La verdad, el último tema que es muy importante de su estudio es el control parental. Ujú, Entonces, lo que vemos en Brasil es que la supervisión por parte de los padres de lo que hacen sus hijos, eh, y Internet y redes sociales, ¿ok? Es un poco controvertida, porque los padres declaran que suelen navegar juntos, pero los niños dicen que que no. navegan solos. Sí, sí, sí. Entonces, esta diferencia de testimonios ¿A quién le que lo que creemos? dicen los padres es lo mismo en Sí, Colombia. sí, sí, sí. Sí, sí, fíjate, Ana, sí. En el estudio también se presentó esta aparente discrepancia entre las afirmaciones de los padres o cuidadores y lo que manifestaron los niños y niñas. Los padres, por ejemplo, manifestaron en un 67%, tengo aquí la cifra, que ellos acompañan el consumo audiovisual de los niños. Así lo dijeron. Mm, ¿No? Pero luego, Sí, en respuesta a una pregunta que se le hace a los niños y niñas acerca de si en la última semana vieron televisión solos, el 63% dijo que sí, dice que sí. ¿no? Entonces, digamos que los datos nos indican que se presentan ambas situaciones. Por tanto, creo que lo que debemos revisar ahora eh, es cuáles son las características de ese acompañamiento y si este Sí. incide positivamente o no en el consumo que los niños y niñas hacen en solitario o si es que ellos están percibiendo un acompañamiento de una presencia que a la larga implica estar solos, ¿no? Porque pues Ujú. papá de pronto está allí, pero está trabajando en su computador y el niño se percibe solo, mientras que papá puede estar percibiendo que está acompañando. Entonces, un poco creo que la gran invitación o la gran tarea que nos queda, y digo nos porque obviamente en Brasil nos cuentas que sucede lo mismo, es definitivamente hacer pedagogía de consumo crítico a partir de un adecuado acompañamiento, de una mediación, respetando por supuesto ciertas reglas que todavía son importantes y que creemos deben mantenerse en materia, digamos, de franjas de audiencia, de contenidos aptos y no aptos, pero definitivamente esto sobrepasa el querer de los padres o cuidadores, de manera que la educación se vuelve clave y es aquí donde debemos formar niños y jóvenes críticos que estén en capacidad de decir, quiero cambiar de canal, no me gusta, sí me gusta, esto me sirve, esto no me sirve. Mamá me ha indicado que esto no es bueno, papá me ha contado que que la historia de esto no es real, en fin, tantas posibilidades que hay, pero creo que el gran reto es ese. Sí, creo que sí, es lo más importante, es la conciencia crítica, ¿no? Ujú. Que creo que la educación en este sentido es lo principal de aquí para frente, Así es, ¿no? así es, Eh, así es. so, entonces que ficamos no aguardo de próximos estudios de ustedes con este sentido para compartir conosco en los próximos vamos dizer, movimentos com kids, em outras formas de trabalharmos juntos nesse sentido, tanto em Brasil como em Colômbia e em toda a Latinoamérica.
Ok? Eu Pues es un agradeço gusto, muitíssimo. Ana. No, es un gusto para nosotros encontrar tantos puntos comunes, tantas convergencias entre nuestros países en donde no tenemos barrera, Sim, no hay barrera entre nosotros y vemos además cómo estas tendencias que se van abriendo a nivel global, digamos, definitivamente nos cobijan a todos y por eso creo que es muy importante trabajar así juntos. Nuevamente, muchísimas gracias a ti. Felicidades también por el trabajo que ustedes realizan desde allá, que para nosotros es también un referente muy importante. Muchísimas gracias en e nombre de la muitas CRC. graças. Ok, muito obrigada, Mariana, pelas respostas. Muito interessante todas as colocações que você fez. E eu gostaria de convidá-los, então, para acompanhar a programação do Conkids e, principalmente, poder rever esses resultados com detalhes, cada vez que vocês quiserem voltar ao tema e aos outros temas muito interessantes que vão ser tratados neste Festival Pregenesse. Muito obrigada a todos e até.